última palabra. Oh, la tienes tú. Amado Dios y Padre Celestial, te doy infinitas gracias, Señor, por darnos este precioso privilegio, empezando la semana, en la última palabra la tiene Dios, una semana llena de sorpresas, porque dice la palabra de Dios que con tremendas cosas nos quiere sorprender el Señor en su justicia, Salmos 65:5, y nosotros lo creemos, ¿verdad? Creer en Dios y creer en su palabra es maravilloso, queridos hermanos, es atraer el reino de Dios a nosotros y vivir ya en ese reino, ¿verdad? En el reino de Dios. Nos dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesús vino a hablarnos de su reino celestial. Él fue el encargado de hablarnos de que hay un espacio, un mundo maravilloso, otro ambiente diferente al que nosotros humanamente podamos conocer, pero que de algún modo podemos atraer a nosotros. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, ¿verdad? Muchas veces lo decimos y no sabemos lo que estamos diciendo. En el momento que yo cumplo la voluntad de mi Padre Celestial, estoy atrayendo su reino a mi vida. Qué hermoso, ¿verdad? Vamos a empezar a hablar de algo muy importante. Vamos a hablar de la autoridad. Les voy a dar este pequeño concepto y dice: la autoridad en su estado puro y máxima expresión es una prerrogativa inherente en Dios. Qué lindo, hermanos. Cuando nuestro Señor Jesucristo toma la persona humana, ¿verdad? Cuando Él se hace humano, cuando Él deja su deidad y se hace humano, está cumpliendo con la autoridad de su Padre. Y realmente Él es el que nos enseña la sujeción a la autoridad. Nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, estando con Dios en su divinidad, se somete a la autoridad de su Padre. Qué ejemplo tan maravilloso. Hoy vamos a hablar de esto, de cómo nosotros, qué concepto tenemos de lo que es autoridad y de las grandes complicaciones que vienen a nuestra vida cuando no tenemos ningún concepto y por ende no reconocemos la autoridad de Dios y de los demás que están en autoridad sobre nosotros. Para tratar este precioso tema, tengo a mi maestro, a mi pastor Manuel Domingo Gamboa Mosquera. Lo estamos felicitando porque es abuelo. Y qué alegría tan grande. Nuestra nieta se llama Dana. Un beso precioso para ti, Dana. Dios te bendiga. Y sabemos, Dana, que vas a hablar griego y hebreo en el nombre del Señor Jesús. Mi pastor, bienvenido a la última palabra. Dos preguntas antes de compartirle el micrófono, pastor. El concepto, ¿verdad?, que podemos tener de autoridad y cómo manejar este tema en bien de nosotros mismos con respecto a la obediencia a la autoridad de Dios. Pastor Manuel. Muy bien, gracias hermana Sisi por la invitación y pues siempre en la disposición de poder compartir, porque pues me gusta compartir, soy maestro y Dios me ha dado esa oportunidad. Y pues me siento contento de poder hacerlo, de pronto mejor que otros ministerios que también Dios a veces le da la oportunidad a uno, pero en este campo de la enseñanza me gusta y doy gracias a Dios porque me ha ayudado hasta ahora a hacerlo bien y pues Dios me ha usado para bendecir también la vida de muchas personas y le doy gracias a Dios por eso. Y hablando de autoridad, pues digamos que hay una palabra en el griego que es la palabra exousia, ¿sí? Esa palabra a veces puede causar un poquito de confusión porque se puede traducir tanto poder como autoridad. En el caso nuestro son dos cosas diferentes, ¿no? El poder y la autoridad. Generalmente la autoridad es una prerrogativa que se adquiere, ¿sí? La autoridad se adquiere, ¿no? La autoridad llega a uno, bien por la delegación de parte de alguien. En el caso de nosotros como cristianos, pues de parte de Dios, cuando Él nos comisiona para hacer algo, de hecho nos da autoridad, porque pues no sería correcto decir que hagamos algo que tiene que ver inclusive con la gente y no tenemos la autoridad. Entonces, junto con la comisión viene la autoridad, Él nos da esa autoridad.
Entonces, pues de verdad que es maravilloso cuando de parte de Dios recibimos esa comisión, ¿no? Porque también a veces recibimos comisión de parte de la gente. Y cuando somos elegidos por la gente para realizar algo, pues de hecho tenemos autoridad, reconocimiento, ¿no? La facultad para hacer algo. Hay otra palabra que también es muy relacionada y la palabra responsabilidad, ¿sí? Entonces, digamos que en cierta manera la responsabilidad no se transfiere, no se delega, ¿sí? En cambio la autoridad sí se puede delegar, ¿sí? Yo puedo autorizar a alguien para hacer algo y entonces él tiene la autoridad en cualquier lugar donde yo le digo que puede hacer eso o debe hacer eso, él tiene la autoridad para hacerlo, ¿sí? Y la otra es pues el poder. Cuando hablamos de poder, generalmente el poder no es bien usado. A veces la gente tiene el poder y no lo usa bien. Y el poder no siempre es ganado, el poder a veces es tomado, ¿no? Alguien se toma el poder, ¿sí? Generalmente las personas no luchan por la autoridad, que debiera ser así, sino que luchan es por el poder. Y entonces cuando tienen el poder, pues en vez de hacer bien con el poder, lo que hacen es daño. Entonces, de allí puede entonces entender la diferencia entre autoridad, poder y responsabilidad. Podríamos, pastor, citarles un ejemplo de esto, una democracia, una dictadura, una anarquía. Amén. Y recuerdo que en la clase de liderazgo usted nos enseñaba eso. Me gustaría recordar eso, pastor. O sea, son como 5 niveles que vamos teniendo en la medida que nosotros recibimos, ¿verdad?, la autoridad, y cómo podemos ir creciendo. No importa, pueden ser 1 o 2 casos. Recuerdo que era la autoridad delegada y la autoridad ganada, ¿verdad? Cuando ya yo voy ganando autoridad. Hoy hablábamos de usted, pastor. Hablábamos de usted con un fotógrafo. Un abrazo para usted y su familia, don Timo. Y ellos estaban riendo de mí porque la semana pasada, precisamente el día que yo estaba haciendo acá pues una pequeña sesión de fotos para la última palabra, sentí cuando llegó mi pastor y de una vez yo me quise enderezar, sentar, acomodar, y hablábamos de la autoridad que usted emana, porque yo le decía, o sea, yo sé que él no me va a llamar la atención, yo sé que él no me va a decir ni una palabra, pero es tanta la autoridad que usted expresa, ¿sí? Entonces quiero que hablemos un poquito de eso, pastor. Hay personas que llegan a la autoridad, o mejor dicho, al poder, ¿sí?, sin tener la responsabilidad suficiente para entender su compromiso con respecto a los demás. Acá yo les voy a compartir también cuál es la autoridad y la responsabilidad de un jefe dentro de su núcleo de trabajo y cuál es la responsabilidad de un empleado. Una persona con autoridad también tiene la responsabilidad de pagarle a tiempo a sus asalariados, porque en el momento que no lo haga, pierde autoridad, ¿sí? Pero también citábamos, pastor, cuando ya una persona, son los que lo siguen, los que le dan autoridad. O sea, no viene de que lo nombraron, sino cuando es tanto lo que hace este líder, vamos, hagamos, entremos juntos, que ya sus seguidores, sin que nadie diga, este es el jefe, él se gana esa autoridad. Explíquenos un poquito de eso, pastor. Bueno, sí, John Maxwell tiene unos niveles de liderazgo, ¿no? Y de autoridad. Hay esa, digamos, como ese nivel de liderazgo que es el más bajo, y una persona puede tener autoridad porque lo nombraron, ¿sí? Entonces, su autoridad o su liderazgo lo basa en el nombramiento, pero él no se ha ganado el espacio, ¿sí? No se ha ganado la gente, no se ha ganado la confianza. Entonces a veces utiliza la autoridad en ese sentido, ya casi como en el sentido de poder, para hacer lo que él quiere y para decir que yo soy el que mando, yo soy el que he sido nombrado, entonces en ese nivel. Pero hay unos niveles que van ayudando a ver una manera mejor perfilada el liderazgo, y digamos sería el nivel también de cuando la persona ya tiene alguien que le sigue. No hay mejor liderazgo que ese que es apoyado por
un grupo de personas que le siguen, que lo apoyan, que reconocen ese liderazgo, que reconocen la autoridad que tiene esa persona. Entonces ya cuando uno llega a ese nivel, pues ese liderazgo es de verdad válido, porque ya no es algo que va a imponer la persona, sino que ya las mismas personas están ansiosos de escuchar, de recibir una palabra, es más, de hacer lo que el líder les diga que hagan, ¿sí? Ese es el nivel realmente que nosotros deberíamos buscar, en el sentido de que la misma persona busque, sienta, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? Con mucho gusto lo voy a hacer. Pero ese nivel de que pues uno tiene que hacer las cosas porque le tocó y porque lo tienen allí, me mandaron y sí, entonces pues de verdad no funciona de esa manera, no debe ser así. Entonces, digamos que el liderazgo entonces es algo que uno va desarrollando poco a poco y uno mismo debe ir, digamos, como creando el ambiente para que las personas le sigan, le apoyen y reconozcan que el aporte que él tiene para dar es válido y va a ser también de progreso para el grupo, para los que le siguen. Muy bien, querido pastor, qué alegría. Sí, fue una de nuestras clases de liderazgo, ¿no? Me permito leerles. Hay algo importante, pastor, en lo que quiero que concluyamos, y es que para ejercer una buena y apropiada autoridad, debo saberme sujetar a una autoridad. ¿Sí? Siempre. Siempre la autoridad debe haber aprendido a sujetarse. Porque si hay algo peligroso en esta vida, es alguien en autoridad que no ha entendido el principio de autoridad. Y la autoridad es un principio, y los principios son inviolables, ¿verdad? O sea, permanecen los principios de Dios. Quiero que hablemos de la autoridad como principio, pastor. Hay un pasaje bíblico en que el Señor hablaba y se maravillaban los que lo escuchaban porque Él hablaba con autoridad, no como los fariseos, Él hablaba con autoridad. Entonces, pastor, la autoridad como principio y como una persona que está en autoridad debe sujetarse a la autoridad. Y podemos citar un ejemplo. ¿Cómo nos sujetamos a las normas de tránsito? ¿Cierto? Pero vamos en el carro, en el bus, en la moto, nos pasamos un semáforo y mi hijo está viendo eso. Y cuando yo llego a la casa le digo, pero ¿por qué tú no eres capaz de obedecerme? Porque yo no tengo ningún principio y no estoy sujetándome al concepto, el principio de autoridad. Pastor. Bien, digamos que el concepto, la autoridad es confirmada o es afirmada cuando uno mismo ha sido ejemplo de sujeción, ¿no? Correcto. No hay mejor, digamos, elemento que ayude a afirmar la autoridad de una persona, que uno la conozca, que es una persona sujeta, que es una persona obediente, y uno dice, esta persona ha vivido, ha tenido la experiencia, se ha sujetado a alguien y tiene la autoridad para hacer o para pedir, ¿sí? O para moverse en esta o tal circunstancia. Entonces, el ejemplo es lo más importante, de verdad que el ejemplo es lo más importante en una persona que quiere ejercer en algún sentido la autoridad. En el hogar es fundamental. Los padres no podemos enseñar algo a nuestros hijos si ellos no están viendo que nosotros como padres estamos también, digamos, bajo una autoridad y tenemos que responder también por algo. En la medida que ellos ven que nosotros respondemos, que nosotros hacemos responsable de lo que nos toca, ellos van a aprender. La disciplina se aprende más por el ejemplo que por la imposición, o sea, por el ejercicio del poder, ¿sí? Es mejor la autoridad por el ejemplo que por el poder. Amén, pastor. Para concluir, quiero decirles, mientras Laurita les pasa unas imágenes muy bonitas, ¿qué es un principio? Un principio es inviolable. Debemos recordar que los principios son eternos, son inmutables y son inviolables. El mejor ejemplo en la Biblia, la constitución del reino, es el de Saúl y David. Saúl violó un principio y David una ley.
Vemos cómo terminó cada uno de ellos, aunque ante nuestros ojos el error de David pudo ser más escandaloso que el error de Saúl, quien simplemente ignoró las direcciones de Samuel, su autoridad, el profeta, que le había dado para enfrentar la guerra contra Amalek. Contrario a David, Saúl no tenía algo superior de que agarrarse al principio que quebrantó, y las consecuencias fueron terribles para él y para su descendencia. Así es, queridos hermanos, en otra oportunidad pues les comentaré exactamente el principio que violó Saúl fue el de la autoridad. Él tenía que sujetarse y esperar que el profeta Samuel fuera quien dirigiera un holocausto, y él se adelantó y no quiso hacerlo. David violó una ley, ¿sí? Pero los principios, queridos hermanos, son inviolables. Ahora les quiero, ya para concluir, decir qué es el principio de la autoridad. Quizás este sea uno de los principios más difíciles de guardar, ya que nadie quiere que otra persona le esté diciendo lo que tiene que hacer. El anhelo más grande del ser humano es la independencia, la libertad de decisión. El reino dice que no debe ser así. Dios es un Dios de autoridad y a Él no le gusta el desorden ni la anarquía. Este fue el principio que Saúl violó, y muchos buenos hombres a quienes Dios ha llamado a cosas grandes han sido minimizados por esta tendencia de no someterse a la autoridad, pues aducen que su única autoridad es Jesús. Sí, vamos a preguntarle a cuántos minutos nos quedan. Listo, queridos hermanos, les prometo que durante esta semana nosotros vamos a estar tratando este precioso tema de la autoridad. El Señor lo bendiga, pastor, muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias por la invitación. A usted, pastor, por aceptarla siempre. Oremos, vamos a pedirle al Espíritu Santo que abra nuestra mente para que entendamos estos principios que Dios quiere que usted ponga en práctica. Querido hermano, la última palabra en la autoridad que Él tiene y en la autoridad a la que usted debe someterse, la tiene Dios. Que el Señor le bendiga. Y la última palabra la tienes tú.